Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Timoteo y Epafrodito, ejemplo de servicio, basado en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versos 19 al 30. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesús, por tu palabra que nos enseña cómo es que en tiempos antiguos tus hijos se comprometían en compartir el Evangelio, pese a sufrimientos, a carencias, a persecución, a cárceles. Oh Dios, quieras tú que tengamos ese amor por compartir tu palabra, esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de ir hacia donde hay necesidad. En el nombre de nuestro Señor, gracias te damos. Ayúdanos y recibe tú toda la gloria. Amén. Pablo está en la cárcel en Roma y en ese momento de angustia, en ese momento de conflicto, él aprovecha a compartir el Evangelio a los que le rodean. Anteriormente dijo que toda la guardia pretoriana había escuchado de los labios de Pablo el Evangelio. Y no tan solamente esto, sino que también en el palacio, la gente que estaba alrededor del César había escuchado el Evangelio de la voz del apóstol Pablo. También los hermanos que estaban en la iglesia de Roma pasaban a visitar a Pablo y recibían de él enseñanza, consuelo, exhortación, ejemplo, de tal manera de que muchos se esforzaron, muchos se hicieron valientes y predicaron el Evangelio en la ciudad capital. Pablo había estado durante un tiempo en esta cárcel, según algunos estudiosos, alrededor de 2 años. Y afortunadamente no estaba solo. Timoteo y Epafrodito estaban con él. Vamos a leer acerca de qué es lo que dice Pablo de estos 2 jóvenes a la iglesia en Filipo. Y después haré algunos comentarios. Leamos. Confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes. Porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviárselo en cuanto yo sepa qué va a pasar conmigo. Aunque confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Él siente mucha nostalgia de todos ustedes.
y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo envío a toda prisa, para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recíbanlo con toda alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como Él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Pablo está escribiendo la carta a los Filipos desde la cárcel de Roma y les dice a los hermanos filipenses que espera enviarles pronto a Timoteo, un joven que era ampliamente conocido por la iglesia de Filipos. De hecho, Timoteo estuvo con Pablo en el momento en que se fundó la iglesia de Filipos. Era bien conocido por la iglesia. Sabían del amor de Timoteo por la obra de Dios. Tanto es así que Timoteo más adelante es puesto por el presbiterio como director, como supervisor, como pastor de la iglesia en Éfeso. En este momento el joven Timoteo está con Pablo y va a ir pronto a visitar a los filipenses. Pablo espera saber qué va a pasar con él. Está en la cárcel y todavía no ha pasado a ver al César para que se determine su situación legal, si es liberado o incluso si es detenido por un poco más de tiempo para investigar su caso, o bien pudiese ser muerto, ejecutado. Así que Pablo les escribe a los hermanos que está esperando a ver qué pasa con él para determinar si les envía a Timoteo o no. En cuanto a Epafrodito, que es ampliamente conocido por la iglesia de Filipos, puesto que Epafrodito es de esa iglesia, Pablo lo envía de regreso con la carta que es esta que escribe Pablo. Epafrodito era originario de Filipos, estaba en la iglesia de Filipos, y cuando los hermanos filipenses se enteraron que Pablo estaba en Roma, en la cárcel, le enviaron no solamente una carta de saludo, no solamente le expresaron su firmeza de estar con el apóstol Pablo en oración, sino también le enviaron una ayuda económica a través de este joven llamado Epafrodito. Y sirvió, ministró a Pablo de parte de los filipenses. En un momento dado, Epafrodito cayó gravemente enfermo, a tal punto de que se esperaba que muriera, pero Dios en su misericordia le salvó. Y como Pablo dice, ya no tuvo doble tristeza. La tristeza primera es no poder estar con la grey, con los fieles, con los filipenses. Y la segunda tristeza hubiese sido ver el fallecimiento de su joven compañero, colaborador de armas, como dice Pablo. Pablo usa mucho
el lenguaje militar, porque él sabe que los cristianos somos como soldados, que estamos batallando en un mundo hostil donde el príncipe de la potestad del aire gobierna. Así que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pablo, pues, quiere enviar a Epafrodito a los filipenses para que éstos tomen ánimo y vean por sí mismos que Epafrodito está vivo y sano. De Timoteo, Pablo dice que es ampliamente conocido por la iglesia de Filipos, que no necesita hacer una carta de presentación o de recomendación de este joven Timoteo. Aquí nosotros vemos en esta breve sección cómo la iglesia de aquel entonces era supervisada por los apóstoles y había jóvenes que empezaban el camino en el Evangelio y con tanto amor y con tanta entrega que ellos fueron posteriormente los líderes de la iglesia. Ellos se convirtieron en los padres de la iglesia del primero y segundo siglo de nuestra era. Vamos a ver ahora cómo Pablo se dirige al joven Timoteo en las cartas que le dirige a este en su probablemente segundo arresto en Roma, segundo y definitivo. Hay que recordar que Pablo muere decapitado a manos de Nerón allá entre el año 62 al 64 de nuestra era. Veamos entonces cómo Pablo le escribe a joven Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, le escribe Pablo a Timoteo, pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, ni te avergüences del Señor Jesucristo, ni de mí, su apóstol Pablo, preso por causa suya. Entonces es posible que esta carta Pablo lo haya escrito allá por la fecha del 62 al 64 de nuestra era. Sigamos. Antes bien, no te avergüences, sino con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Los jóvenes de ahora deben de saber que son llamados a compartir el Evangelio como aquel joven Timoteo. Pero deben de saber que van a pagar un precio elevado, que es todo tipo de sufrimiento por amor a Jesucristo. No sabemos qué sufrimientos haya tenido Timoteo. En Hebreos, capítulo 13, Pablo, supuestamente el autor de la carta a los Hebreos, dice que Timoteo fue liberado de la cárcel. Entonces, por lo pronto, sabemos que Timoteo estuvo en la cárcel por causa del Evangelio. Otro de los sufrimientos que Timoteo ha de haber sufrido fue que la gente de la iglesia, posiblemente en Éfeso, no lo consideraban de una manera, vamos a llamarlo de esta manera, digna, una manera de respeto, puesto que era muy joven. Pablo dice que es verdad que es joven, pero que no debe de avergonzarse y que él debe de compartir el Evangelio. Dice que nadie
Tenga en poco tu juventud, le exhorta Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de pureza, de fe, de oración, de sinceridad, de una vida cristiana. Entonces, aunque no sabemos a ciencia cierta todos los sufrimientos que el joven Timoteo debió haber sufrido, tenemos una idea de que por lo menos era despreciado por la misma iglesia y supongo que de las personas ya mayores, adultas, y por otro lado, por lo menos una vez fue encarcelado por causa del Evangelio. Sigamos la lectura. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. El joven Timoteo tenía que seguir la sana doctrina que había aprendido de Pablo y de cuidar esta sana doctrina que gracias a los esfuerzos de Timoteo y de otros como él nos han llegado tal y como el Señor Jesucristo la dio y le enseñó a sus apóstoles. Tú, querido joven que ves este video, debes de saber que en tus manos está preservar la fe que ha sido dada una vez a los santos. El cuerpo doctrinal, la Biblia misma, estás llamado a defenderla. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, tiempos en los que se les va a exigir a la iglesia que acepten el humanismo que nos abruma en esta cultura que está alejada de Dios. Se nos va a exigir que nosotros permitamos que la doctrina de género permee en la iglesia. Se nos va a exigir que aceptemos a realizar matrimonios entre homosexuales y lesbianas. Se nos va a exigir que a los niños no se les doctrine de la sana doctrina cristiana. Entonces, tú como joven tendrás que luchar ahora contra situaciones muy difíciles, complicadas, adversas. Tienes pues que empezar ahora a estudiar la sana doctrina. Tienes que aprender la palabra santa y empezar a compartirla. Ya, no esperes a que lo hagan otros. Ahora tú debes de tomar la estafeta y debes de saber que en los próximos años, cuando esta generación que yo represento ya haya fenecido, tú tendrás que ser un hombre valiente, como Dios le dijo al joven Josué: mira que te esfuerzo, mira que te mando que seas valiente y te esfuerces. Así, bueno, pues en tus manos está el seguir la labor que los apóstoles realizaron por amor a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te bendecimos. Ayuda a esta generación joven para que con valor, con sinceridad, con entrega, con honestidad, vivan la vida cristiana y te sirvan de todo corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos los domingos a las 7 de la noche
Te ruego que compartas estos videos con tus amistades y familiares y que nos sigas apoyando en oración. Dios te bendiga. Muchas gracias.